Cuando mi hija me dijo, con esa frialdad que te corta el alma, mamá, búscate otro lugar para vivir, ya no eres útil. Sentí que el mundo se me caía encima. Durante 43 años había sido la madre obediente, la esposa perfecta, la que callaba y hacía lo correcto. Pero esa tarde, mientras empaquetaba mi vida en 2 maletas y una caja de fotos, comprendí que todo lo que había dado no significaba nada para ella. Victoria, mi única hija, me observaba desde la puerta, revisaba su reloj, impaciente, como si despedir a su madre fuera una tarea más en su agenda. Detrás de ella, Kevin, su marido, cargaba mis maletas en el maletero de su lujoso BMW. Te encantará tener independencia, Margaret, me dijo, sin mirarme a los ojos. Independencia, así llamaban ellos a dejarme sin hogar, sin familia, sin dignidad. Cuando el coche se alejó, vi cómo la casa, mi casa, se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor del taxi. Esa casa donde había criado a mi hija, donde había cuidado de mi esposo Robert cuando enfermó, ahora era de ellos. O al menos, eso creía Victoria. Decía que papá le había dejado todo en el testamento, la casa, las inversiones, el dinero, que a mí no me correspondía nada, que había sido solo la esposa, como si 43 años de matrimonio pudieran resumirse en 3 palabras tan vacías. Esa noche en el motel más barato que encontré, me senté sobre una cama hundida, rodeada de paredes delgadas y alfombra vieja. En la mesa había un billete de $200 que Victoria me había dado para que me arreglara unos días. Dijo que me transferiría dinero cuando revisara los papeles de papá, pero algo no cuadraba. Robert era un hombre meticuloso, organizado hasta el extremo. Habíamos revisado juntos el testamento hacía años, y yo recordaba claramente que él había querido dejarme protegida. No era el tipo de hombre que abandonaría a su esposa sin nada. El dolor comenzó a transformarse en algo más profundo, una sospecha. Había algo que no encajaba, algo que Victoria no me estaba contando. Recordé las conversaciones de Robert, su manera de hablar de prevenir problemas futuros, y entonces lo entendí. Debía haber otra versión del testamento, una que Victoria no quería que yo viera. Al amanecer, con apenas unas monedas en el bolso, tomé un autobús al despacho del abogado de Robert, el señor Harrison Fitzgerald. 20 minutos y una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Mientras el vehículo avanzaba por la ciudad, me repetía una frase una y otra vez. Si mi propia hija me ha echado a la calle, al menos merezco conocer la verdad. Ese fue el momento en que Margaret Sullivan dejó de ser una madre obediente y comenzó a convertirse en la reina de su propia historia. El despacho del señor Fitzgerald olía a papel antiguo y a café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de carpetas. Y detrás del escritorio, el viejo abogado levantó la vista cuando me vio entrar. Me reconoció enseguida. «Señora Sullivan, no esperaba verla tan pronto», dijo con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Yo tampoco, Harrison», respondí, intentando mantener la voz firme. «Pero necesito respuestas. Mi hija dice que Robert me dejó sin nada. ¿Eso es cierto?» El hombre frunció el ceño. Se quitó las gafas y suspiró. «Eso no suena como algo que haría Robert. Déjeme revisar los archivos». Mientras tecleaba en su ordenador, mis manos temblaban. Las imágenes de Victoria echándome de casa aún me dolían. Quería pensar que todo era un malentendido, que quizá ella había interpretado mal los documentos. Pero en el fondo mi instinto de madre sabía que había algo más. Harrison abrió un cajón, buscó entre varias carpetas y sacó un sobre manila con una etiqueta escrita a mano. «Testamento de Robert Sullivan, versión final. Aquí está», murmuró. «Firmado y certificado hace 2 años.
Me entregó el sobre. Al abrirlo, sentí un escalofrío. Allí estaba la letra de Robert, su firma inconfundible, y junto a ella, un apéndice con mi nombre claramente mencionado como heredera principal. No había dudas, yo era la dueña legítima de todo lo que él había dejado. Esto no tiene sentido, dije, con la voz quebrada. Victoria me mostró otro testamento, uno diferente. El abogado me miró fijamente. ¿Me está diciendo que su hija presentó un documento distinto? Asentí. Entonces vi cómo su rostro se endurecía. Eso, señora Sullivan, es un delito grave. Podría tratarse de falsificación o manipulación de documentos legales. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Victoria, mi propia hija, capaz de traicionar la última voluntad de su padre y de destruirme a mí en el proceso. ¿Podría demostrarlo? Pregunté. Sí, respondió Harrison. Tengo una copia digital registrada en notaría y el original en la bóveda del banco. Si su hija presentó un documento diferente, el fraude será evidente. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no lloré, no esta vez. Me prometí que no volvería a derramar una sola lágrima por alguien que no la mereciera. Entonces vamos a hacerlo, le dije. Quiero ver cómo se derrumba su mentira, pero sin que sospeche. El abogado asintió lentamente. Necesitaremos paciencia y pruebas, Margaret, pero le prometo que la verdad saldrá a la luz. Cuando salí del despacho, sentí por primera vez en mucho tiempo una chispa de poder encendiéndose dentro de mí. El viento me golpeaba la cara, y por un segundo casi pude escuchar la voz de Robert murmurando. Sabía que algún día necesitarías esto, y tenía razón. Ese día comencé mi camino para recuperar no solo lo que era mío, sino también mi nombre y mi dignidad. Pasaron 3 días antes de que el señor Fitzgerald me llamara. Su voz sonaba tensa, pero decidida. Margaret, tienes que venir al despacho. He encontrado algo que cambia todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. En cuanto colgué, tomé el primer taxi que encontré. Durante el trayecto no dejaba de mirar por la ventana, recordando la sonrisa de Victoria el día que me echó de casa. Ahora esa sonrisa me parecía la de una extraña. Cuando llegué, Harrison me esperaba con varios documentos extendidos sobre la mesa. Esto es lo que descubrí, dijo señalando 2 carpetas. La primera es el testamento verdadero de Robert. La segunda es una falsificación. Me acerqué. La firma parecía idéntica, pero el papel tenía una textura distinta. En la copia falsa, la cláusula principal había sido cambiada, donde debía decir «Mi esposa Margaret Sullivan heredará la totalidad de mis bienes». Ahora decía «Mi hija Victoria Sullivan será la única heredera». ¿Cómo pudo hacer algo así?, murmuré. Alguien con acceso a los archivos digitales modificó el documento original, explicó el abogado. Tengo razones para creer que fue Kevin. El nombre de mi yerno me heló la sangre. Kevin, con su sonrisa de ejecutivo encantador, siempre tan amable, pero también siempre interesado en el dinero. ¿Y Victoria?, pregunté con un hilo de voz. Ella lo sabía, Margaret. La falsificación se registró usando su firma también. Me senté tratando de procesar lo que acababa de oír. Era una traición doble de mi hija y de su esposo, de mi propia sangre. Harrison continuó. Ya informé a las autoridades, pero quiero que seas tú quien decida si presentar cargos. Si lo haces, su reputación y su vida cambiarán para siempre. Miré el retrato de Robert colgado en la pared del despacho. Su sonrisa serena me recordaba los años en que todo era más simple, cuando creía que la familia lo era todo. Pero esa ilusión se había roto en 1000 pedazos. Respiré hondo. No quiero venganza, Harrison, solo quiero justicia. El abogado asintió, comprendiendo mi tono. Entonces hagámoslo con inteligencia.
Presentaremos el testamento real y dejaremos que la ley hable. Salí del despacho con una copia del testamento verdadero en mi bolso. El sol brillaba con fuerza, pero el aire se sentía pesado, denso. Sabía que en cuanto Victoria y Kevin se enteraran, su mundo comenzaría a desmoronarse. Mientras caminaba por la acera, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Victoria. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo explicarlo? Por primera vez no respondí, porque sabía que la verdad ya había salido a la luz, y esta vez sería la verdad la que hablaría por mí. Cuando regresé a la habitación del motel, me senté con el testamento verdadero frente a mí. Cada línea, cada cláusula, era una prueba de la injusticia que Victoria y Kevin habían intentado imponer. Pero más que eso, era mi arma. Hasta ahora había sido víctima, pero eso estaba a punto de cambiar. Harrison me explicó los pasos. Primero, contactaría a la policía y a un investigador privado para verificar la autenticidad de los documentos falsificados. Segundo, todas las cuentas vinculadas a Victoria y Kevin serían congeladas hasta que se resolviera la investigación. Y tercero, presentaríamos la evidencia de manera estratégica para maximizar el impacto. Marguerite, dijo Harrison con un brillo en los ojos, tu hija está a punto de descubrir que subestimarte fue el mayor error de su vida. Sonreí con una mezcla de alivio y satisfacción. Durante años había vivido eclipsada por la ambición de Victoria, sus cumpleaños, sus logros, sus exigencias. Pero ahora, yo tenía el control. Al día siguiente, el detective asignado al caso, la inspectora Rodríguez, me llamó para explicarme cómo se desarrollaría la operación. Margaret, todo está listo. Las cuentas bancarias están congeladas, las tarjetas de crédito bloqueadas, y hemos notificado a los bancos sobre la investigación por fraude. Cualquier movimiento de ellos será inmediatamente rastreado. Mientras escuchaba, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Por fin, podía respirar sin miedo. Victoria no podía seguir manipulándome. No podía amenazarme ni jugar con mi dignidad. Luego, Harrison y yo preparamos una estrategia para confrontar a Victoria sin alertarla de que conocíamos toda la verdad. Su confianza era su debilidad. Siempre había asumido que yo era ingenua, incapaz de entender inversiones o documentos legales. Esa suposición iba a ser su ruina. ¿Y si se da cuenta antes de tiempo? Pregunté. Harrison sonrió con seguridad. Confía en el plan. Todo encaja como piezas de ajedrez. Ella no verá venir el jaque mate. Esa tarde, mientras me preparaba para el siguiente movimiento, me di cuenta de algo importante. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de justicia, de dignidad, de recuperar los años que Victoria intentó robarme. Cada sacrificio, cada sonrisa forzada, cada momento de paciencia estaba a punto de rendir fruto. En el fondo, una chispa de emoción y anticipación me recorrió. Mi corazón, que había estado roto por la traición, ahora latía con fuerza y determinación. Victoria había jugado su carta pensando que yo era débil, pero lo que no sabía era que yo había estado observando, esperando, planeando mi momento. Y ese momento había llegado. Con el testamento verdadero en mis manos, las autoridades listas y Harrison a mi lado, sentí que por primera vez en años, Margaret Sullivan no era la madre obediente ni la esposa sacrificada. Era una mujer que reclamaba lo que le pertenecía. El contraataque había comenzado y no habría vuelta atrás. Al día siguiente, la ciudad estaba a punto de presenciar cómo la arrogancia de Victoria y Kevin se desplomaba. Las cuentas bancarias que Victoria creía suyas se congelaron de inmediato.
Cada tarjeta de crédito que había intentado usar fue rechazada. Los servicios de la casa, que ella ya había transferido a su nombre, quedaron suspendidos hasta que se verificara la propiedad. La red de seguridad que creían tener se estaba desmoronando frente a sus ojos. Mi teléfono sonó exactamente a las 3:47 p. El nombre parpadeaba en la pantalla como un recordatorio de la traición. «Mamá, ¿dónde estás?», preguntó con un tono nervioso. «Parece que hay un problema con las cuentas del banco», añadió, intentando sonar tranquila. Respiré hondo y marqué. «Hola, Victoria. Estoy en el despacho de Harrison Fitzgerald. ¿Recuerdas al abogado de papá?» «Sí, el que leyó el testamento verdadero». Hubo silencio al otro lado de la línea. «Mamá, no sé de qué hablas», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «Claro que sabes», respondí con calma. «Has falsificado documentos, cometido fraude y me has echado de mi propia casa, todo para quedarte con lo que no te correspondía». Su respiración se aceleró. «Mamá, estás confundida. El duelo me hizo exagerar. Alguien está aprovechando tu estado emocional». El descaro me enfureció, incluso después de ser atrapada. Intentaba manipularme. «Victoria, querida, permíteme aclararte algo», dije. «No solo no heredaste nada, sino que, debido a una cláusula en el testamento, los 10 millones que papá había dejado para ti ahora son míos». Hubo un grito ahogado del otro lado. «No puede ser». Harrison había preparado todo: llamadas a la policía, bancos, y el investigador privado estaban listos. En cuestión de horas, Victoria y Kevin recibirían la noticia más devastadora de sus vidas. Cada cuenta, cada inversión, cada activo que creyeron controlar estaba bloqueado mientras se investigaba el fraude. Pensé en ellos, probablemente planeando remodelaciones en mi casa, comprando muebles con dinero que creían suyo. Ignoraban que cada paso que daban estaba siendo rastreado y que el castillo de mentiras que habían construido estaba cayendo. La inspectora Rodríguez me informó que las pruebas eran irrefutables. La falsificación era sofisticada, pero detectable. Incluso Kevin podría enfrentar cargos si se demostraba su participación. La evidencia estaba lista para que la policía actuara. Mientras tanto, Victoria enviaba mensajes de pánico, suplicando, intentando negociar, tratando de recuperar el control. Pero sus intentos eran inútiles. La verdad estaba de mi lado. La justicia estaba a punto de cumplirse, y la arrogancia que los había cegado ahora sería su condena. Por primera vez en años, me sentí dueña de mi destino. La mujer que habían intentado humillar, que habían tratado como un obstáculo molesto, ahora estaba al frente de la situación. Victoria y Kevin habían subestimado a la madre que habían conocido toda su vida. El contador regresivo para su caída había comenzado. La justicia, lenta pero implacable, avanzaba con paso firme. La mañana en que regresé a mi casa, después de 6 semanas fuera, sentí una mezcla de emoción y calma. Por primera vez en días, no estaba huyendo ni escondiéndome. Caminé por el camino de entrada y miré el portón de roble que había cuidado durante décadas. Esa casa no solo era la propiedad de Robert, era mi hogar, mi refugio, y finalmente volví a serlo. Al abrir la puerta, todo parecía igual a primera vista. Los retratos familiares en la pared, la sala ordenada, el aroma familiar de madera y recuerdos. Pero ahora yo veía con claridad lo que antes no podía. Cada objeto, cada detalle, era testimonio de mi esfuerzo, mi dedicación, mis sacrificios durante 43 años de matrimonio y crianza. Victoria había intentado borrarlo, pero no había logrado nada. Lentamente, entré en el salón y respiré hondo. Cada paso que daba reafirmaba mi presencia allí. No era la invitada,
no deseada, ni la madre olvidada, era la propietaria legítima de todo lo que había construido y amado. Por fin, podía tomar decisiones sobre mi vida y sobre mi hogar, sin interferencias. Harrison me había aconsejado que hiciera un recorrido completo de la casa antes de permitir cualquier cambio. Quería asegurarme de que Victoria no hubiera dejado daños ni manipulaciones en los sistemas de seguridad o cuentas del hogar. Todo estaba intacto. Su huella había sido eliminada sin dejar rastro. Mientras caminaba por la cocina, recordé las fiestas de cumpleaños de Victoria, las cenas familiares, los días en que cuidé de Robert durante su enfermedad. Cada recuerdo tenía un sabor agridulce, el dolor de la traición y la satisfacción de haber resistido. Ahora podía reinterpretar esos recuerdos desde un lugar de poder, no de humillación. En mi habitación principal, abrí el armario y saqué mis pertenencias que había guardado apresuradamente en maletas. Cada prenda, cada foto, cada carta que había conservado se sentía como un pequeño triunfo. Dejé que el aire de la mañana entrara por la ventana abierta, mezclándose con el olor familiar del hogar, recordándome que finalmente estaba de vuelta en mi lugar. Esa noche me senté en el salón con una copa de vino y miré alrededor. Todo lo que había perdido, todo lo que Victoria había intentado quitarme, ahora estaba recuperado. No solo se trataba del dinero o la propiedad, se trataba de mi dignidad, de mi independencia y del respeto que merecía como madre, esposa y mujer. Mientras contemplaba la casa, sentí algo que hacía tiempo no experimentaba: tranquilidad mezclada con determinación. Había recuperado mi hogar y mi poder, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que Vincent y su familia intentaran lanzar. Finalmente, Margaret Sullivan no era solo la madre que había sido desechada, era una mujer dueña de su destino, de su historia y de su hogar, y esa sensación de control y libertad era más dulce que cualquier victoria financiera. El día del enfrentamiento final llegó antes de lo que esperaba. Victoria había logrado salir de la cárcel bajo fianza, y su rostro, antes seguro y arrogante, estaba ahora marcado por la preocupación. Llegó a mi casa con Kevin a su lado, intentando mantener la compostura que nunca había tenido frente a mí. «Mamá, por favor», dijo Victoria, con la voz temblorosa. «Podemos resolver esto de manera civilizada». La miré a los ojos. No había rastro de la niña mimada que había conocido. Solo una mujer atrapada en sus propias mentiras, enfrentando la realidad que había intentado manipular. «Victoria», dije con firmeza, «ya no hay negociación posible. Todo lo que intentaste obtener por fraude y falsificación ahora está bajo investigación. Cada cuenta, cada activo, cada inversión está bloqueada. Y tú, junto a Kevin, enfrentarán las consecuencias legales de sus actos». Kevin abrió la boca para interrumpirme, pero yo no lo dejé. «No, Kevin, no hay excusas. Las pruebas están ahí. La falsificación, el fraude, la manipulación. Todo documentado. Harrison ha preparado cada detalle y la policía sabe exactamente qué hicieron». Victoria retrocedió un paso, mirando el suelo. Su usual arrogancia se había desmoronado en segundos. «Mamá, yo solo», intentó justificarse. «Quería protegerte. Creí que...». «No», exclamé. «Eso no es protección. Eso es traición. No puedes justificar la destrucción de la vida de tu propia madre por dinero». «No más mentiras, Victoria». Kevin murmuró algo sobre acuerdos y arreglos privados, pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba clara, centrada en la justicia y en la restauración de todo lo que me pertenecía. Cada palabra que decía Victoria, cada intento de manipulación, caía en oídos sordos. Harrison llegó en ese momento, acompañado por la inspectora Rodríguez, con los documentos y evidencias listas. «Señora Sullivan», dijo Harrison,
Todo está preparado para que se presenten cargos formales. Victoria y Kevin tienen derecho a su defensa. Pero los hechos son claros. Victoria y Kevin se miraron, desesperados. Por primera vez, entendieron que el juego había terminado y que la mujer que había intentado aplastar ahora controlaba la situación. «Mamá», susurró Victoria, «¿debo enfrentar todo esto?» Asentí lentamente. «Sí, hija, es hora de asumir las consecuencias. Tal vez así aprendas que no puedes traicionar a tu familia y esperar salir indemne». El aire en la casa se sentía denso, cargado de tensión. Por un momento solo existía mi poder recuperado, la verdad expuesta y la justicia que finalmente se aproximaba. Victoria y Kevin ya no tenían control, y yo, Margaret Sullivan, podía mirar el futuro sin miedo, sabiendo que la traición había sido enfrentada y que la verdad prevalecía. Esa tarde, mientras los veía salir custodiados, sentí una mezcla de alivio y liberación. No solo había recuperado mi hogar, mi herencia y mi dignidad, sino que también había cerrado un capítulo de engaños y traiciones que había marcado mi vida durante décadas. El enfrentamiento final había terminado, y la victoria por primera vez en años era completamente mía. Con Victoria y Kevin enfrentando la justicia, por fin pude dedicarme a reconstruir mi vida. La sensación de libertad era abrumadora. Cada rincón de mi casa, cada objeto que había recuperado, me recordaba que todo aquello que había perdido, ahora estaba de regreso bajo mi control. Decidí comenzar por la cocina, el corazón de cualquier hogar. Durante años había preparado comidas para otros, dejando mis propios gustos de lado. Ahora podía elegir. Renové la despensa, agregué mis ingredientes favoritos y dejé que los aromas familiares llenaran cada habitación. La casa volvía a ser un lugar mío, reflejo de mis decisiones y deseos. Luego me ocupé de las habitaciones. La de Victoria había sido desocupada por completo. Las pertenencias que había dejado fueron cuidadosamente empacadas y dejadas a la espera de su recogida tras la resolución legal. Mi habitación, el santuario que había compartido con Robert, se transformó en un espacio que combinaba recuerdos con nuevas ideas. Pinté las paredes con tonos cálidos, coloqué muebles que siempre había querido y abrí las ventanas para que la luz natural llenara cada rincón. La reconstrucción no era solo física. Durante años, la traición de Victoria me había dejado emocionalmente exhausta. Empecé a retomar hobbies que había abandonado, desde la lectura hasta la pintura. Cada pincelada, cada página leída, era un acto de recuperación personal, un recordatorio de que mi identidad no dependía de los caprichos de los demás. El contacto con Harrison y la inspectora Rodríguez continuó, asegurándose de que Victoria y Kevin cumplieran con las sanciones legales. La justicia seguía su curso, pero yo ya no sentía odio, sentía satisfacción y paz. La verdad había salido a la luz, y yo había reclamado lo que legítimamente me pertenecía. Además, me sentí inspirada a ayudar a otros. Sabía que no era la única mujer mayor que había sido manipulada por familiares con fines económicos. Comencé a organizar charlas y reuniones con amigas y vecinas, compartiendo mi experiencia y enseñando cómo protegerse ante fraudes y abusos financieros. La experiencia que antes me había hundido, ahora se transformaba en enseñanza y fortaleza. Una tarde, mientras caminaba por el jardín que Robert había ayudado a diseñar, respiré profundo. Las flores, los árboles, cada detalle me recordaba que la vida puede renacer incluso después de la traición más dolorosa. Había recuperado mi hogar, mi dignidad y mi libertad. Margaret Sullivan ya no era la madre sumisa ni la esposa eclipsada. Era una mujer que, enfrentando la adversidad, había encontrado su fuerza, reconstruido su mundo y establecido un nuevo capítulo en su vida. Cada decisión tomada, cada espacio transformado,
Cada sonrisa recuperada era un testimonio de que la resiliencia y la justicia pueden prevalecer incluso cuando todo parece perdido. Por fin, mi hogar no solo pertenecía a la memoria de Robert, pertenecía a mí y a la mujer fuerte que siempre había sido, pero que ahora todos finalmente podían ver.